En estas dos clases vamos a conversar un poco sobre la historia de la universidad, es decir, ver cómo la universidad, que es la institución a la que ustedes ingresan, ha transcurrido, se ha transformado a través del tiempo y ver cómo llegamos hasta acá. Ustedes se preguntarán por qué, si son estudiantes de medicina o de psicología o de diseño, se enfrentan a una clase o a un par de clases sobre la historia de la universidad. Ustedes dirán, ¿por qué si a nosotros no nos interesa estudiar historia? Sin embargo, está bastante demostrado que para fortalecer una institución, es decir, cuando una persona ingresa a una institución o transcurre dentro de una institución que conoce de dónde viene, por qué es, cómo es, por lo general desarrolla un sentido de pertenencia bastante más importante que si ustedes simplemente entraran por acá a esta institución, recibieran las clases y luego al final recibieran un título. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque este sentido de pertenencia debe desarrollarse para que ustedes sean capaces de identificarse y de defender los valores de nuestra universidad. Es bastante sabido, y ustedes habrán visto, cómo las maestras son tan orgullosas de su institución magisterio, o cómo los militares son tan orgullosos de su institución. Son personas en las que han vuelto la mirada hacia atrás para ver, entender por qué se dieron los procesos y por lo tanto sentirse parte de ellos. Eso es uno de los aspectos por los que valoramos hablarles un poco de la historia de esta institución centenaria. Pero por otro lado, cuando uno mira para atrás y observa los procesos y cómo se dieron las cosas, desarrolla el pensamiento crítico, que es uno de los puntales de la formación universitaria, no importa en qué carrera nos interese formarnos. Entonces, la historia no es el cuento, capaz que ustedes tenían la idea de que la historia es un cuento. La historia es un entender los procesos que se dieron en el pasado para entender nuestro presente. Cuando yo ingreso acá y veo que los estudiantes tienen que participar del gobierno junto con los egresados, etc., tengo que entender cómo es que eso es así, por qué es importante sostenerlo. Y otra de las cosas por las que entendemos que es importante tener un conocimiento de estos procesos y desarrollar un pensamiento crítico sobre eso, es porque para evitar que cada vez que cambian las autoridades, en nuestro caso cada 4 años cambian las autoridades, para evitar que cada vez que cambian las autoridades, como capaz estamos acostumbrados en otros ámbitos a ver, todo empiece de nuevo. Porque el acumulado histórico en una institución tiene un costo muy alto. Se llegó a este estado de cosas porque se cometieron errores, porque ya hubo vías que se recorrieron y que no necesariamente tenemos que volver a empezar. Entonces, por todas estas condiciones, yo me voy a detener un poco en explicarles qué es una universidad y cómo fueron sus orígenes. Y ahora vamos a ver por qué entendemos que es importante. Si ustedes ven estas líneas del tiempo, yo intenté acá graficar esta cuestión de la cronología universitaria, que capaz les llame un poco la atención. Fíjense que las universidades como instituciones de formación superior se crean en el mundo occidental, no vamos a hablar ni de Oriente Lejano ni de Oriente Medio, se crean en el mundo occidental hace casi 1000 años. Hace casi 1000 años. Piensen ustedes que Colón llegó a América, es decir, esa civilización occidental llegó hace 500 y pocos años. Quiere decir que la universidad tiene el doble de vida de la civilización latinoamericana que conocemos. Sé que la cabeza no da para imaginarnos esas dimensiones de tiempo, pero quiero que tengan una noción y por eso en las gráficas intento mostrarles que en tanto en el mundo de la Europa occidental estaban pasando muchísimas cosas, Colón acá llega recién en 1492 y le estoy diciendo que la primera universidad en Bolonia, ciudad de hoy Italia, se fundó o se abrió en 1088. En 1088, Edad Media.
La Edad Media, que ustedes pueden asociar con los señores feudales, con los castillos, con los campesinos, que trabajaban para un señor feudal y donde no existían ciudades todavía. Apenas empezaban a crearse las ciudades, es decir, las aglomeraciones de personas que vivían en un mismo sitio para llegar a cierta escala, ¿no? A cierta escala que les permitiera vivir mejor. Y eso hace que al empezar a crearse las ciudades, empiezan a especializarse las profesiones. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, cuando hablábamos del castillo y los campesinos, el señor feudal y los campesinos, cada uno se hacía su ropa, cada uno se hacía su mesa, cada uno se hacía su zapato. En tanto se van a vivir a una ciudad, empiezan a especializarse en los trabajos. Entonces hay uno que aprende a hacer mejor zapatos y se los vende a los demás. Eso implica una especialización del trabajo que requiere, entre otras cosas, estudiar o pensar cómo hacer para hacer mejores zapatos. Entonces, empiezan a juntarse en Bolonia, se da esta circunstancia de que empiezan a juntarse jóvenes, que empezaron como todo joven a cuestionar el mundo en que vivían, que querían saber más, etcétera, etcétera, y se juntan en Bolonia y luego, bueno, se reúnen alrededor de un maestro más veterano, un clérigo que los ayude a pensar. Esa es la primera universidad, 1088, Universidad de Bolonia. La característica es que fue una iniciativa estudiantil. O sea, fue un conglomerado de estudiantes, o varios, ¿no?, que se iban juntando según sus intereses, alrededor de un maestro que los enseñaba a pensar. Primer modelo de universidad en el mundo occidental. Pasan una serie de años, este movimiento, esto se va consolidando, y en 1215, como ven en las líneas del tiempo, se funda la Universidad de París. A diferencia de la Universidad de Bolonia, donde hubo esa inquietud estudiantil, no eran estudiantes en ese momento, pero de jóvenes que querían estudiar, en París empiezan a reunirse los doctos, es decir, los que sabían, que no eran muchos en esa época, ¿no?, pero aquellos que sabían, que se sentían un poco amenazados por el poder del rey y encontraron que en el poder del Papa, que era un poder supra reinados, podían verse un poquito más protegidos. Entonces empiezan los profesores a reunirse, a discutir sobre materias del saber y empiezan a colectar o a reunir estudiantes. ¿Por qué me detengo tanto en una cosa tan lejana, me dirán ustedes? Porque ya en esos dos ejemplos, que son las dos primeras universidades occidentales, está el germen de los dos modelos de universidad que tenemos hasta nuestros días. Entonces quiero volver a hacer hincapié en el tema de la historia, porque si estamos hablando de instituciones de casi 1000 años de existencia y han podido conservar ciertas características hasta el día de hoy, podrán entender que cuando las universidades toman decisiones o cuando las universidades tienen que tomar decisiones, esas decisiones son lentas, tienen 1000 años de historia encima, pero luego son muy firmes. ¿Qué les quería decir con esto? Los dos modelos que se mantienen hasta el día de hoy. Universidad de Bolonia es lo que se llama Universidad de los Estudiantes, es decir, de la cual nosotros somos directos herederos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son universidades en el mundo donde los estudiantes tienen mucho que ver con el gobierno de la universidad. Los estudiantes se compenetran con la toma de decisiones, y es lo que nosotros le pedimos a ustedes que hagan, y luego, incluso cuando egresan, siguen vinculadas a la institución a través del voto y de la integración del orden de egresados. Por el contrario, la Universidad de París fue un modelo más cerrado, donde estaban, digamos, los doctores, se llama por eso la Universidad de los Doctores o de los Profesores, no dieron participación, o sea, son instituciones de estructura mucho más vertical, donde las decisiones se toman de arriba hacia abajo. Esto hace, como les digo, una diferencia sustancial entre los modelos de universidad que existen hasta el día de hoy. Luego acá en la línea del tiempo, y voy a pasar rápido, les marco la Universidad de Salamanca, 1218, ¿por qué? Porque es la primera universidad que se funda en España, y España va a tener mucho que ver con lo que va a pasar en Latinoamérica.
Modelo de la Universidad de Salamanca, Universidad de los Estudiantes. Por eso también nosotros tenemos una trayectoria, que la vamos a ir viendo ahora en los próximos minutos, que tiene mucho que ver con esto de la participación estudiantil en el que yo hago hincapié. Recién, 200 años después, aparece en España la Universidad de Alcalá de Henares, en 1499, modelo Universidad de los Profesores. ¿Tá? Nos quedamos por acá, les quería mostrar alguna foto. Yo estuve estudiando en Salamanca y bueno, y realmente quiero mostrarles un poquito algunas de las características de la universidad medieval que me parece que son de interés para esto que estamos viendo. Esta es la fachada, una de las fachadas de la Universidad de Salamanca. Este es un estilo muy recargado, se llama churrigueresco. Esto es simplemente por una curiosidad, digamos, porque, ¿qué pasa? Pareciera, esto está en la fachada de una universidad fundada, como les decía, en 1218. ¿Quiere decir que los astronautas existían en 1218? No. Lo que quiere decir, pero por eso se los muestro como una curiosidad, es que en ese abigarrado tallado de la fachada de la Universidad de Salamanca, cuando se la va remodelando con el correr de los años, cada vez que se la remodela, los obreros que hacen ese trabajo artesanal que ustedes están viendo, le van poniendo cosas del momento. Entonces uno encuentra dentro de todos esos angelitos y escudos y cosas y blasones, por ejemplo, este astronauta me pareció que era interesante que se los mostrara. Pero sí, lo que sí que les quería mostrar, que tiene mucho que ver con este asunto de cómo eran las instituciones y cómo siguen siendo hasta ahora, es esta cátedra que se conserva en la Universidad de Salamanca, tal como Fray Luis de León, que fue un monje muy avanzado, bastante progresista en sus ideas, pero que fue muy perseguido por la Inquisición. La Inquisición, ustedes saben que cuestionaba, perseguía a todo aquel que tenía libre pensamiento, es decir, que se apartaba de lo que era la doctrina de la Iglesia oficial. Y Fray Luis de León, que era una persona muy inteligente, un sabio de aquella época, tuvo problemas con la Inquisición. Él daba las clases desde ahí, desde donde ustedes lo ven. Esa es la cátedra. La cátedra en latín quiere decir silla. Y esa es la cátedra desde donde Fray Luis de León daba sus clases, absolutamente alejado. Él hablaba y tenía otra persona, un estudiante, que le leía, que iba leyendo los textos. Y esto que les quiero mostrar, que me parece que es significativo, son los bancos donde se sentaban los estudiantes. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque explican muchas de las circunstancias de cómo se desarrollaba la institución. La madera más alta que ustedes están viendo ahí sería la mesa, donde el estudiante tendría que sacar apuntes. La más baja es el asiento, donde se sientan. El tema es que la intención de estos salones de clase, al revés de lo que capaz tenemos ahora, que nosotros, más allá de las dificultades que estamos viviendo, intentamos que tengan las comodidades de estudio y trabajo adecuadas. La idea era que el estudiante no se durmiera, por eso lo sentaban muy incómodo. Eran muy fríos los salones, no se calefaccionaban porque les interesaba que el estudiante no se durmiera, repito, estuviera despierto, sentado incómodo, con frío, y que apenas pudiera sacar apuntes en ese tablón que está más adelante. ¿Por qué que apenas pudiera sacar apuntes? Por la Inquisición. Como estaban siendo controlados permanentemente los profesores, ellos sabían que el que no hubiera nada escrito era un seguro para su defensa posterior. Es decir, si no hay ninguna prueba escrita, es tu palabra contra la mía. Y en esa situación, en esas condiciones de persecución y de incomodidad para los estudiantes, se desarrollaron las universidades medievales. Me pareció interesante compartir con ustedes un poco más esto más vivencial que permitía por lo menos que se hicieran una idea de qué estamos hablando cuando les digo estas instituciones eran bastante precarias en aquellas épocas. Llegamos a Latinoamérica, nos bajamos a la segunda línea del tiempo. Como decíamos, llega Colón en 1492, cuando ya había unas cuantas universidades, porque acá no aparecen ni Oxford, ni Harvard, ni Cambridge, pero ya existían. Llega Colón a 1492 y en 1518
Es decir, 20 años después, en términos globales, ya se funda la primera universidad en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los españoles llegaron a Latinoamérica con la espada, con la cruz y la universidad. El poder de los españoles cuando llegaron a América se apoyó en 3 patas: la iglesia, el ejército y la universidad. Y eso es bien importante porque eso nos marca de manera diferente a lo que pasó con otras colonizaciones, sea la de Estados Unidos o sea la de Brasil. En Brasil, también como un dato curioso simplemente, no existieron universidades en toda la época colonial. La primera universidad en Brasil se fundó ya en los tiempos de la independencia, y en la época colonial los ricos que podían formar a sus hijos los mandaban a Portugal. En cambio, en Latinoamérica, Colón prácticamente llegó con la universidad bajo el brazo. Con la universidad, repito, con la iglesia y con el ejército. Es parte del poder de la conquista española. Y eso también nos va a explicar un poco por qué luego, cuando aparecen los movimientos revolucionarios, la universidad no participó, porque era parte del poder antiguo. Y cómo, conservando ese poder antiguo, llegando ya al siglo XX, aparece la gran rebelión juvenil de la época desde la universidad, que es el levantamiento de Córdoba. Entonces, lo que les quería como dejar claro, y miren que todavía estamos hablando de cosas que todavía ni siquiera nos metimos en Uruguay. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de Latinoamérica, de la época de la colonia, y recién, fíjense ustedes en las líneas del tiempo, por eso está la proporcionalidad de la ilustración, recién estábamos nosotros siendo territorio, país, nación, como quieran llamarle, muy después en el tiempo. Lo que nosotros nos declaramos independientes en 1825, 1830, dependiendo de cómo se lea la historia, y en 1833, o sea, repetimos el esquema de los españoles. Ni bien fundamos la nación, traemos el saber, fundamos la Universidad de la República. De todas maneras, como el país estaba en guerra, demoró en consolidarse esa institución. Pero de todas maneras quiero destacar esto, que cuando la nación se fundó como nación nueva, el pensamiento de nuestros próceres, digamos, fue, junto con la nación tenemos que crear o formar, mejor dicho, ciudadanos. Y por eso se funda la universidad, para formar ciudadanos. La universidad que se funda en 1833 tenía a su cargo las 3 ramas de la enseñanza: primaria, secundaria y educación superior, que se podía estudiar muy poca cosa, ¿no? Teología, filosofía, matemáticas y nada más. Pero no quiero detenerme en eso, sí quiero detenerme en un movimiento que se dio en Córdoba en 1918. Entonces les quería leer cómo empieza este manifiesto liminar. Y dice así: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Tamaño comienzo, ¿no? Porque ellos desde Córdoba, que es una ciudad del interior de Argentina, le habla a los hombres libres de Sudamérica. O sea, ya sus pretensiones fueron ambiciosas desde el principio. Pero no importa, eso era una digresión. Dice así: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. A mí me encanta este comienzo, como les decía, hasta el día de hoy me emociono. Esta frase que dice, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, es inmortal, digamos, como frase. Creo que en cada época, cada generación tiene los dolores que son las libertades que faltan. Y
Y lo que les quería decir es, primero, el vocabulario, ¿no? Capaz que para ustedes el vocabulario resulta un poco rebuscado. Yo les instaría, les pediría que lean el manifiesto liminar. Se dice eliminar, pero en realidad quiere decir preliminar, porque ellos luego iban a presentar sus medidas. Esto es como el llamamiento para la revolución esta americana que estaban haciendo. Pero que entren al diccionario y busquen qué quieren decir estas palabras, porque ahí esta declaración toma otra dimensión. Pero repito, hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. ¿Qué es redimirse? Redimirse es reclamar como propio algo que se había perdido. Es decir, ellos reclaman la libertad de poder estudiar de determinada manera y sobre todo de acorde al tiempo que estaban viviendo y no en aquella institución tan alejada de la sociedad y de los problemas de la gente. Y ellos se plantean, si bien yo les digo que esto se esparció como reguero de pólvora, ellos se plantean desde Córdoba, desde el principio, que están pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Fue una revolución realmente, transformó los sistemas educativos universitarios de toda América, una revolución pacífica en la mayoría de los casos, en muchos casos con revueltas, pero quiero decir, no era de ejército contra ejército, era un movimiento social de jóvenes que estaba reclamando lo que consideraban sus derechos. Entonces, quería ¿por qué hago hincapié en Córdoba? Porque a partir de esta revolución de Córdoba, como les decía, y de este manifiesto preliminar donde se hacen la exposición de motivos, por decir de una manera, de este movimiento, se consiguen una serie de transformaciones que hasta hoy están marcando el modelo de universidad que tenemos, que acá aparecen en la transparencia. A partir de la revolución o de la reforma de Córdoba de 1918, tenemos el cogobierno. O sea, ellos reclaman ser parte del cogobierno. Ellos reclaman estar tomando las decisiones junto con los profesores y, bueno, luego van a venir los egresados. Pero, ¿de dónde sacan esa idea? No se olviden, de Bolonia, de Salamanca, de aquella universidad medieval donde los estudiantes se juntaban en distintos lugares alrededor de un maestro con ánimo de aprender. Otra cosa que reclaman con mucha fuerza es la autonomía política, docente y administrativa de la universidad. Es decir, la universidad no puede depender del gobierno y del cambio de partido cuando cambia el gobierno. La universidad tiene que permanecer en sus valores, en sus funciones, en su forma de enseñar, más allá de que haya cambios de gobierno. Y por supuesto que no tenga, digamos, que no sea confesional, es decir, que no dependa de una autoridad religiosa, por ejemplo. Reivindican esa modalidad de gobierno. Ya sabemos que existen otro tipo de universidades, sabemos que existen universidades totalmente dependientes de los gobiernos de turno, sabemos que existen universidades totalmente confesionales que además de enseñar para la carrera, enseñan religión. No es el modelo de nuestros países, de nuestras repúblicas americanas y de nuestras universidades públicas. Se reclama y se consigue la elección de las autoridades de la universidad por asambleas con representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados. Se pide que los docentes no sean vitalicios, no estén toda la vida hasta que sean unos viejos calandracas, que den concurso, que el que pase a ser docente sea el que mejor sabe de la asignatura que tiene que dictar y que a su vez haya una renovación importante. Asociado a esto, ellos reclaman las cátedras libres. ¿Qué quiere decir esto? Que como estudiantes tienen derecho a que si entienden que tal docente no es un buen docente o es autoritario o no sabe de la materia, ellos pueden conseguir otro docente que en paralelo dicte la materia. Eso es las cátedras libres. Eso es un derecho que no se usa habitualmente, sobre todo entre otras cosas porque no hay presupuesto, pero que ustedes tendrían como derecho. Es decir, a ustedes no les gusta la forma en que le da la profesora las clases de historia de la universidad, podrían conseguirse otro, pero después en el examen tienen que contestar las preguntas. ¿Me explico? Bueno, exigen que la enseñanza superior sea gratuita,
reclaman la libertad docente, que esto está muy asociado a lo que les decía anteriormente de la autonomía política, es decir, que el docente en su cátedra tiene la libertad de encarar la materia como entiende, según su ética y su moral, que debe ser encarada. Y no puede venir nadie a decirle que no puede hablar de determinados temas o de que no puede enfocar otras. Una de las grandes diferencias, capaz, con otro tipo de educación que ustedes han recibido hasta el momento, es que el estudiante, en tanto es cogobernante, tiene igualdad de derechos que el docente. Entonces, siempre con mucho respeto, pero si no está de acuerdo desde el punto de vista filosófico o ético con lo que el docente está diciendo, puede cuestionarlo. De una buena, ¿no? Puede cuestionarlo, puede debatir con él. Es parte de los principios intrínsecos de nuestra institución que la diferencian de otros tipos de instituciones, de otro tipo de universidades, como les decía, cuando hay universidades muy verticalistas o hay universidades confesionales, es decir, que dependen de una iglesia, capaz que este tipo de debate libre no se da. En nuestras universidades públicas y cogobernadas, herederas del modelo de Córdoba, es parte de la esencia y que a nosotros nos interesa reivindicar en estas primeras clases con ustedes. Y lo otro que también ellos reclaman y reivindican, y capaz que a ustedes es la libre asistencia a clases. Eso ha cambiado mucho. Muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo que están en la transparencia han ido cambiando. No quiere decir que todo sea tal cual, pero quise detenerme como en aquellos puntos de la reforma de Córdoba que se mantienen hasta hoy como esencia de la institución, ¿no? Repaso. Cogobierno estudiantil, es decir, el estudiante en la toma de decisiones, eso viene desde la Edad Media como tradición universitaria. El derecho del estudiante de declarar una cátedra libre, es decir, una cátedra en paralelo, en caso de que no sea satisfactoria la actuación de un docente, también tienen la posibilidad de opinar cuando se lo reelige, y la libertad o autonomía docente, digamos, de no tener ataduras desde el punto de vista filosófico, ético, moral, en los aspectos que va a dictar de su asignatura. Entonces, volvemos a la línea del tiempo y ya redondeamos. Y nos quedamos un poquito más en Uruguay, ¿tá? Como les decía, en 1929 se funda ya la Federación de Estudiantes Universitarios, que sigue vigente y hasta hoy forma parte del cogobierno, y como reflejo, como esta ola que Córdoba nos contagió y contagió en toda América. Y aquella universidad que había sido creada, como les decíamos, en la época ni bien nosotros ganamos la independencia, en principios del siglo XX y al influjo de estos tiempos modernos, de estas camadas de inmigrantes que probablemente eran sus bisabuelos, sus tatarabuelos, que llegaban con muchas ganas de hacer la América, se produce todo el modelo de país que nosotros conocemos hasta hoy, y tenemos ahí, que les quería mostrar alguna foto más, de dos de los edificios de esa época, de 1911. 1911 se inaugura miren ustedes qué tipo de edificios es el de la universidad. Ustedes pueden pasar ahí por 18 de julio cuando van a Montevideo, si van a Montevideo, y lo pueden ver. Realmente habla como de un país en crecimiento, en progreso, ¿verdad? Es un edificio muy pretencioso, digamos, para lo que era Montevideo en aquella época, pero muy bien pensado porque hasta el día de hoy sigue funcionando como edificio central y facultad de Derecho. Y la otra foto que les muestro, que a muchos de ustedes les va a interesar porque es la carrera que eligieron, es la Facultad de Medicina, que también se construye y se inaugura después en 1911, al igual que el edificio central, que también ojalá tengan oportunidad de conocerla y que superemos esta pandemia. Por ahora, ahora seguimos en la próxima clase, vamos a profundizar un poquito algunos de estos aspectos que desarrollamos.